El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que producimos en red desde todo el país hace 11 años y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy, jueves 3 de marzo de 2016. Se realiza hoy el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática para reafirmar la lucha por la plena vigencia de la Ley de Medios. Será desde las 10 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, anexo A, ubicado en calle Rivadavia 1865 en Buenos Aires. El encuentro reunirá a representantes de radios y televisoras comunitarias, medios pymes, trabajadores de la radio y la televisión, músicos, cineastas, actores y actrices, organizaciones sociales, pueblos originarios, representantes de universidades públicas y los distintos sectores que formaron la Coalición por una Comunicación Democrática en el año 2004. La presidenta de Farco, Mariela Pugliese, remarcó que gracias a la justicia, los grupos mediáticos concentrados como el Grupo Clarín evitaron cumplir la ley y ahora con un gobierno aliado consiguieron volver atrás con todos los avances en la democratización de la comunicación. No hay que perder de vista que desde el 2009 al 2014 en realidad, pero bueno, también durante 2015 esto siguió, la ley fue obstaculizada judicialmente, sobre todo hasta que la Corte Suprema la declaró plenamente constitucional, fue obstaculizada constitucionalmente por el Grupo Clarín y otros grupos económicos, y eso también hizo que pudieran sostener su poder económico, su poder de concentración mediática, su poder en la propiedad de los medios, con lo cual con un gobierno aliado a ellos, con un gobierno aliado al poder concentrado, simplemente la cuestión de modificar la letra de la ley para volver a habilitar la hegemonía ya avalada por un decreto, la hegemonía de estos grandes grupos concentrados. La presidenta de Farco, Mariela Pugliese, aseguró que tras el encuentro de hoy, la Coalición por una Comunicación Democrática seguirá con sus acciones para intentar que sean rechazados los decretos que modificaron la ley. Además, recordó que está prevista una audiencia para denunciar este retroceso que se da en nuestro país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos presentando no solamente amparos desde diferentes organizaciones, amparos judiciales, sino que se está yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir audiencia, que es muy probable que en abril nos la den, y plantear acá sí entonces la situación de Argentina, y lamentablemente la situación de Argentina como un ejemplo negativo de retroceso en la democracia de América Latina y en la posibilidad de tener un continente con libertad de expresión real, que es lo que en este momento con estos decretos se está mermando. Seguramente la Organización de Estados Americanos, la OEA, que es donde está la comisión, esto lo va a escuchar, veremos por supuesto qué hace, pero ese es uno de los caminos que seguiremos. Y después, por supuesto, Pepe, llevando esta discusión a cada uno de los rincones de nuestra sociedad para que seamos conscientes que sin el derecho a la comunicación probablemente se vean vulnerados todos los demás derechos. Reiteramos entonces hoy desde las 10 de la mañana, Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática en Buenos Aires, en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, anexo, ubicado en calle Rivadavia 1865. La Corte Suprema frenó el proyecto minero Agua Rica, como pedían los vecinos de Andalgalá. Ellos llegaron al máximo tribunal porque el gobierno de Catamarca aprobó el estudio de impacto ambiental, ignorando los daños que se podían provocar con esta minera 3 veces mayor
que la minera Alumbrera. Los vecinos de Andalgalá presentaron hace 6 años un recurso de amparo, pero un juez, una cámara y la Corte Provincial lo rechazaron. Ahora la Corte Nacional les dio la razón y ordenó al máximo tribunal catamarqueño dictar un nuevo fallo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el Tribunal Supremo Provincial actuó en forma ilegal y arbitraria cuando rechazó los planteos de los vecinos por cuestiones formales, ignorando el daño ambiental sobre el que se estaba alertando. En declaraciones a Informativo Farco, la vecina de Andalgalá, Silvina Reguera, celebró este importante logro obtenido. Para nosotros es un gran logro, va a sentar un gran precedente histórico, político, jurídico y ambiental. Salió como nosotros habíamos pedido, acorde a nuestras peticiones. Esto va a evitar la explotación de la minera Borrica sobre el cerro y el emprendimiento de la Conquija. Ahora el fallo vuelve a la provincia de Catamarca, a la Corte de Catamarca, de donde lo habíamos rescatado, porque está visto que es un feudo minero. Y bueno, luego de 6 años de estar haciendo infinidad de cosas para que esto salga, hoy sale a favor del pueblo y es bueno, es lo que hemos pedido, faltan algunas cosas, queda mucho para hacer. Recordemos que los vecinos de Andalgalá, que ayer obtuvieron este importante fallo favorable de la Corte Suprema, venían realizando hace un mes un acampe en Buenos Aires frente al edificio del máximo tribunal. En declaraciones a Farco, la vecina Silvina Reguera contó por qué se oponen a la instalación de Agua Rica. El proyecto Agua Rica viene a ser ni más ni menos que como el de Alumbrera, pero 3 veces más grande, a 14 kilómetros del pueblo, sobre nuestra cuenca hídrica, o sea, sobre el tanque de agua que se nutre el pueblo de Andalgalá, que somos 20.000 personas, y que ya en un tiempo atrás se ha dicho de que era un pueblo sacrificable. A ver, el pueblo se puso de pie, le dijo que no queremos ver nuestras fuentes de agua afectadas, que queremos autodeterminación de los pueblos, que queremos información y acceso a la justicia, y todas esas cosas han sido violadas sistemáticamente, nos han sido negadas. Entonces, esto va a sentar un gran precedente jurídico. Concretamente, los vecinos de Andalgalá aseguran que con Agua Rica el agua del pueblo se verá afectada por el uso de grandes cantidades por parte de la minera, como por los desechos contaminantes que generará. También les preocupa la contaminación por aire, por las explosiones que se realizarán para triturar la roca para extraer el mineral. En la presentación ante la Corte, los vecinos informaron que un estudio de la Universidad Nacional de Tucumán alertó sobre los riesgos de contaminación del proyecto y que, sin embargo, la Secretaría de Minería de Catamarca aprobó el estudio de impacto ambiental en el año 2009, a pesar de que reconocía que existían esos riesgos. El amparo que ahora aceptó la Corte había sido rechazado, como decíamos, por un juez, por una cámara y por la Corte Suprema de la provincia. Una parte importante del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ayer señala que cuando está en juego un tema ambiental, las cuestiones procesales y formales deben ser interpretadas con un criterio amplio por los jueces y que en esos casos la prioridad la tiene la prevención del posible daño ambiental. Por eso, el máximo tribunal del país ordenó dictar un nuevo fallo en relación al amparo presentado por los vecinos, teniendo en cuenta todos estos criterios. Estás escuchando Informativo Farco. Es un mito de que las empresas mineras generan trabajo y que la minera trae beneficios para todos, ya está demostrado que no es así. Y ahora con la quita de retención es peor todavía. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y seguimos hablando de los despidos que se registran, en este caso en el Instituto Nacional contra la Discriminación, en todo el país. Vamos a San Juan, nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde Radio La Lechuza. A la ola de despidos en el Estado, que comenzó desde la asunción del presidente Mauricio Macri, que según cálculos de los sindicatos ya alcanzó a 21.000 trabajadores, se suman los trabajadores del INADI.
El gremio de los estatales informó que al menos 25 personas fueron notificadas por correo electrónico de que estaban despedidas. Se trata de trabajadores de planta con más de 5 años de antigüedad. Sin embargo, Rodolfo Domínguez, quien se desempeña en el área de prensa de la delegación del INADI en San Juan, quien el lunes fue uno de los que recibió el mail, nos confirmó que solo 25 son los trabajadores que se encontraban en planta permanente. A estos hay que sumarle los trabajadores contratados que también recibieron este mail. Hay además cerca de 60 les ha llegado un mail a sus correos personales donde se plantea que cesan en sus labores, cesan. En el caso de los últimos 60 son contratos que INADI tenía con UBA, con la Universidad de Buenos Aires. Y en el caso, en los otros casos, como en mi caso, son ya compañeros que estábamos en planta permanente. Había un compromiso de el interventor de INADI Central, Bojean, de no despedir a ningún compañero de INADI, y mucho más después de que se habían mandado los informes y se había recabado una exhaustiva información acerca de la tarea de cada uno. Hoy está asumiendo una nueva delegada, Silvia Martín, con la que he estado dialogando recién. Nada, me ha encontrado en mi puesto de trabajo como siempre y hemos tenido un buen diálogo. Ella desconocía la situación de los despidos que han venido a nivel nacional. Para Domínguez, estas notificaciones carecen de validez y existe una clara persecución ideológica que atenta contra el derecho de los trabajadores. No tiene ningún valor jurídico, tanto es así que yo, desde que recibí esa notificación, sigo trabajando acá y nadie me ha notificado nada. O sea, sí, lo que nos crea es una enorme incertidumbre. Y no hemos vuelto a recibir otro tipo de comunicación, de ningún tipo. Desgraciadamente, muchos de los compañeros que han sido despedidos son todos compañeros, por lo menos de planta permanente, que tenían un activo compromiso sindical o político. Yo quiero aclararlo, porque aparentemente, el perfil de los compañeros, como es en mi caso, yo soy vicepresidente del Frente Grande aquí en la provincia, he sido candidato por el Frente para la Victoria. A nosotros nos da mucho que pensar que muchos de los 25 compañeros despedidos tengan ese tipo de perfil. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. Trabajadores de la Secretaría de Comercio de la Nación denunciaron 200 nuevos despidos. En un comunicado expresaron que el gobierno nacional está desmantelando esta importante área de control del Estado justo cuando son necesarios los controles de la Secretaría de Comercio ante los abusos de las empresas formadoras de precios. Según el comunicado, los despedidos fueron notificados por sus jefes y aún no recibieron una notificación formal. Los trabajadores de la Secretaría de Comercio se van a movilizar hoy por la mañana a las 9:30 frente a las puertas de este organismo que está en Avenida Julio Argentino Roca 651 de la Ciudad de Buenos Aires para intentar garantizar el ingreso de todos los despedidos. Organizaciones de derechos humanos de todo el país lamentaron el fallecimiento de Julio Morresi, padre de desaparecidos y reconocido luchador junto a las madres de Plaza de Mayo. Lo recordamos con este informe de nuestro compañero William Salazar desde FM Bajo Flores. Buenos días, vecinos y vecinas de toda la Argentina. Hoy queremos recordar y rendir homenaje a un compañero que es ejemplo de lucha para nuestro país. Hablamos de Julio Morresi, vecino del barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires, quien en la madrugada de este martes falleció a los 85 años. Fue padre de Norberto Morresi, detenido y desaparecido por la dictadura militar el 23 de abril de 1976, y de Claudio Morresi, jugador profesional de fútbol retirado y ex secretario de Deportes de la Nación en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Julio, desde la desaparición de su hijo, fue un incansable luchador por los derechos humanos, acompañando desde las primeras rondas de los jueves a las madres del Plaza de Mayo. Fue reconocido con el premio Azucena Villaflor a la trayectoria en derechos humanos en 2010 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros compañeros conocidos como padres de Plaza de Mayo. Para recordarlo, vamos a escucharlo en una de las tantas anécdotas, pensamientos e ideas que dejó en el programa Radio Justicialista, de la FM Bajo Flores. Me acuerdo de algo que siendo muy chico
vivíamos en uno de esos conventillos que tenía la habitación, y me acuerdo que un día mi madre estaba llorando porque no tenía nada para darnos de comer. Entonces la vecina que estaba en la cocina, esa cocina de madera, la sintió y le dice: doña Emilia, ¿qué pasa? Dice: mire, no tengo ni un poquito de hierba para darle, aunque sea un mate cocido, a los chicos. Y la mujer le dice: mire, doña Emilia, no se haga problema, a mí me sobra un poco. Y con el pan duro que había en casa lo poníamos dentro de un mate cocido para que se ablande. Y no te imaginas, para nosotros fue un manjar, porque por lo menos metimos algo en la panza. ¿Cómo no te vas a ser peronista después de eso? Al ver la mejora que tuvo la gente a partir de todo eso que te digo, de la dignidad y las mejoras económicas, ¿no? Fue un peronista de la primera hora, de los que pedían por el general Juan Domingo Perón en el 45, de los que juraba dar la vida por él en el 55 y de los que pintaban Lucha y Vuelve en los 60. Para el informativo Farco reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 3 de marzo de 2016. En controles Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.